dentro de lo que va a ser la clase de hoy, que es conocer eh, una parte esencial de la registración contable, ¿sí? Eh, Porque uno, cuando comienza a trabajar con la contabilidad, eh, una de las principales fuentes de información son justamente los documentos, en su gran mayoría los documentos comerciales. Muchos de estos tienen varias funciones para la contabilidad porque no solo permiten la registración contable, sino también otros tipos de actividades también relacionadas al contador, que es, por ejemplo, liquidaciones impositivas, presentación de informes, eh, presentaciones ante organismos, por ejemplo, no solamente la FIP, sino que también puede ser, por ejemplo, en Capital tenemos a la Inspección General de Justicia, el IGJ. eh, Después a nivel nacional tenemos la Comisión Nacional de Valores para empresas que tengan activos en bolsa. Eh, sirve para muchas más actividades de lo que es eh, solamente la registración contable, pero se utiliza como parte fundamental, ¿sí? Sin estos documentos comerciales sería muy difícil poder trabajar. Bien. Eh, Estos documentos, ¿sí? Cuando hablamos de documentos comerciales, vamos a hablar por lo general, porque hay distintos tipos de documentos, ¿no? Están los documentos después societarios, que tienen que ver con, por ejemplo, otro tipo de información que se genera a través de, por ejemplo, actas, edictos, memorándum, eh, circulares, ¿sí? Todos esos documentos son todos societarios. En cambio, los comerciales son las que se deja registrado todas las operaciones que realiza una empresa, una organización durante la actividad comercial. ¿Sí? Una factura de venta, un comprobante de compra, una transacción electrónica, eh, una transferencia, un comprobante de una transferencia, una boleta de depósito, ¿sí? Eh, de esos tipos de documentos son los que vamos a mencionar hoy. Todos estos, ¿sí? Están, digamos, regulados por distintos tipos de normativas, leyes, en el caso de eh, autorizaciones de la FIP, por ejemplo, se regulan a través de resoluciones generales, que son las disposiciones o reglamentos que emite la FIP, lo emite a través de resoluciones generales, para aprobar o implementar nuevos tipos de documentos, nuevos tipos de facturas o modificar algunos regímenes que están hoy actualmente. Eh, Otros, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el banco, o puede ser, por ejemplo, emisión de extractos, documentación que tenga que entregar el banco a los clientes, o transferencias, qué tiene que tener la transferencia, qué es lo que tiene que informar el banco a cada cliente de forma mensual o trimestral. Todo eso lo dispone el Banco Central. ¿Sí? El Banco Central lo hace a través de comunicaciones. ¿Sí? Son las regulaciones que emite el Banco Central. Todo eso eh, me regula cómo van a ser esos comprobantes. ¿Sí? No es que así por arte magia yo diga, bueno, voy a crear un comprobante, no sé, alfa, por tirar algo. ¿Sí? Porque ya varios de estos comprobantes vamos a ver que varios tienen letras, tienen algún tipo de identificación en particular. Eh, y esto hasta no hace muchos años, hasta hace unos 10 años, eh, la gran mayoría era todo físico, ¿sí? Todo papel, escrito. Eh, pero bueno, hoy ya lo estamos viviendo, estamos en una etapa en donde prácticamente hoy tener una factura o algo ya es en físico, ya es algo raro, ¿no? Más hoy en día que hacemos todas las compras a través de
aplicaciones, a través de páginas de Mercado Libre, pedido ya, todo eso lo hacemos a través de forma digital y esos comprobantes acompañaron esa evolución. ¿Sí? Eh, También vamos a ver que todo lo que son los documentos internos de la empresa también se transformaron. Antes, por ejemplo, dentro de la empresa se pueden encontrar distintos tipos de talonarios, no solamente los de facturas, sino también, por ejemplo, eh, nota interna, alguna nota interna de pedido o algún pedido interno eh, de retiro de, por ejemplo, mercaderías del almacén para ponerlo en otro lugar o de traslado de materiales, ¿sí? Hoy todos esos se hacen a través de correo electrónico. Ya con un correo electrónico ya eso queda, ya el rastro digital ya queda asentado. No hace falta tener algo físico, un papel escrito para, eh, para que quede alguna registración disponible. Después, eh, la forma de hacer llegar estos documentos también va a variar. ¿Sí? Porque, eh, puede ser, ya obviamente hoy papel es casi muy poco común. Eh, Prácticamente hoy, incluso las empresas ya te instan a que te pases a comprobantes electrónicos, que te llegue la factura electrónica por correo, que si vos quieras la imprimas o la guardes o haz lo que quieras, pero ellos van a buscar siempre mandártela de forma electrónica. Eh, Obviamente uno es libre de elegir, si uno dice, no, yo quiero que me llegue el papel porque eso me hace acordar que tengo que pagar la boleta, por ejemplo. Es mi caso. Es mi caso, porque si a mí no me llega la factura del teléfono, me olvido, me cuelgo. Porque es así, uno al ver las cosas, como que lo tiene más presente. Eh, pero bueno, también puede decir, bueno, que me llegue de forma electrónica y que me llegue un aviso, por ejemplo. Me llegue una notificación al teléfono y diga, che, está por vencer esta cosa. Te digo, para la gente colgada y despistada como yo, sepa estar atento. Eh, pero bueno, este mecanismo, ya sea electrónico o físico, eh, ya no afecta la registración. Sí, quizás hay que estar más atento a lo que es el circuito de la información. Saber dónde ubicar ese documento electrónico ahora, porque antes uno más o menos un documento físico podía ubicarlo, aunque en ese momento se corría el riesgo que si se perdía ese documento, chao, se perdió, no existe más. En cambio, con un documento electrónico no tenemos eh, ese problema, porque siempre va a haber una copia digital, ¿sí? Siempre va a estar en algún lado, alguien va a tener siempre una copia digital. O sea, si por ahí eh, el proveedor se olvidó de mandarme una factura, le mando un teléfono o le mando un mail al proveedor y le digo, che, no me llegó la factura. Te la mando de vuelta, el toque. En 2 minutos la tengo de vuelta, me manda la factura que tenía pendiente. ¿Sí? Eh, Esto, con todos estos conceptos globales, es lo que nosotros trabajamos o lo que nosotros hablamos cuando mencionamos los documentos comerciales. ¿Sí? Eh, Son constancias de las transacciones comerciales de una organización o de una empresa o de una misma persona. Tienen marcos legales para su emisión, varios de ellos, de distintos organismos, sea AFIP, Banco Central, CNB, IGJ, ¿sí? Hay distintas reglamentaciones eh, y podemos encontrarlo de forma electrónica o de forma física, ¿sí? Esas son las características principales de los documentos comerciales. ¿Para qué me sirven? Bueno, si hablamos de que se emiten al momento de hacer una transacción comercial, eh, por ejemplo, van a servir de respaldo de algún hecho jurídico, por ejemplo, alguna venta, alguna compra.
alguna sesión, ¿sí? O algún compromiso de pago, ¿sí? Para eso me va a estar sirviendo. No solamente para mí, sino también para la otra parte. Y me va a marcar los derechos y obligaciones que tengan cada uno en la transacción que hayan realizado. Me permiten controlar las operaciones que realiza la empresa y después, una vez que yo, porque esto me va a servir como yo decía, esta base, estos comprobantes me van a permitir hacer registraciones contables. ¿Qué voy a hacer registraciones contables? Emitir los estados contables. Ahora, cuando tengo que hacer el control de esos estados contables emitidos por la empresa, ¿a dónde me voy a ir a basar? A buscar el dato original, me voy a esos comprobantes, ¿sí? Esos documentos comerciales. Por ejemplo, quiero conocer por qué el saldo de deudores por venta al cierre es tal. Y bueno, porque le vendía fulanito, le vendía menganito y sultanito no me pagó. Por eso es que el saldo que tiene sultanito conmigo es el saldo de deudores por venta, por ejemplo. Eh, Esto es un poco la actividad que hacen los auditores. El informe de auditoría se emite haciendo este control, ¿sí? Se controla la información registrada a través de esos comprobantes. Eh, es lo que le da veracidad a esa información. Y también me permiten demostrar los actos de comercio, ¿sí? Son medios de prueba válidos para poder comprobar cualquier acto de comercio que se haya realizado. Por eso también me permiten después generar las liquidaciones impositivas. ¿Cómo me baso? ¿Cuál es el documento esencial que voy a utilizar para una liquidación impositiva? Las facturas, comprobantes de pago, resúmenes de tarjeta, ¿sí? Todo ese documento me va a permitir hacer esas liquidaciones. Eh, y después, bueno, me permite también utilizarlo para otras funciones más, emitir informes, emitir eh, estado de situaciones, a elaborar, por ejemplo, presupuestos, también me va a permitir estos documentos comerciales, porque, como habíamos visto en la clase de presupuesto, me tengo que basar en información que ya tengo generada, información eh, del pasado que se haya generado para tener un punto de partida. Entonces, también me permite trabajar con estas cosas. ¿Quiénes son eh, los sujetos, ¿sí? Que están, es decir, quiénes son los que tienen que emitir estos documentos comerciales? Eh, por ejemplo, salvo que entre nosotros haya alguien que tenga algún comercio, tenga alguna actividad comercial, eh, nosotros como personas físicas no emitimos documentos comerciales, pero sí participamos en la emisión de ellos. Cuando vamos a hacer una transacción, por ejemplo, vamos a comprar un supermercado, vamos a hacer algún pago de alguna factura o adquirimos algún servicio, tenemos participación en esa emisión de esos documentos. Pero quien lo emite eh, está obligado porque tiene que hacer justamente el dejar registro de esa actividad que está haciendo. Eh, y esto va a ser para las personas o entes u organizaciones o empresas que se dedican a producir y comercializar, por ejemplo, cosas muebles, es decir, todo lo que sea eh, bienes muebles, adquisiciones, estamos hablando de cuando vamos al supermercado a comprar un paquete de fideos o cuando vamos a una fábrica a comprar un mueble o un televisor o lo que sea, ¿sí? Eh, Comercializar o prestar servicios, por ejemplo, empresas de internet, empresas de telefonía, de cable, ¿sí? Para poder eh,
dejar registro de que ellos están prestando un servicio, tienen que emitir un documento comercial. De esa forma, a mí me pueden cobrar el servicio. Por ejemplo, si, claro, a mí me tiene que cobrar el abono, lo tienen que hacer a través de una factura. Y en esa factura tiene que dejar bien detallado qué es lo que me está cobrando. ¿Sí? Locación de bienes, muebles e inmuebles. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, justamente hace poco se empezó a implementar a través de una resolución de AFIP que todos los alquileres tienen que estar declarados a través de la AFIP, a través de la página, tienen que informar el contrato de alquiler. Antes se dejaba sujeto a voluntad propia de la persona que alquila, es decir, el dueño de la propiedad que lo da en alquiler. Ahora lo obligan a que lo informe. No necesariamente tenga que emitir facturas, pero sí informar, por ejemplo, si le va a alquilar a alguien, bueno, dejar asentado ese contrato de alquiler, más que nada para eh, buscar eh, cierta protección al inquilino para decir, bueno, si yo estoy alquilando algo, pero no firmo ningún contrato, no tengo nada, es todo medio así, medio en el aire, nada, yo no tengo ningún tipo de protección. Si el día de mañana el dueño viene medio cruzado y me dice, no, mátela. ¿Y qué hago? Digo, no, no me podés echar porque estoy alquilando, tengo supuestamente un contrato. Pero si ese contrato no existe, ¿sí? Eh, pero bueno, esto se empezó a implementar hace poco y está siendo progresivo. No es que de una ya todos tienen, sino que va siendo progresivo y paulatino de acuerdo a ese tipo de, el monto de los alquileres, el tipo de alquiler y demás. ¿Sí? Eh, Ahora vamos a hacer, a modo sí, de repaso, eh, vamos a mencionar algunos documentos comerciales. En algunos vamos a entrar un poco más en detalle. Vamos a ver algunos eh, que se utilizan actualmente, que están en vigencia, y eh, otros que quizás no son tan conocidos, pero que se siguen usando, y otros que quizás tampoco son muy conocidos, pero es un uso muy, ya casi tan en desuso, diría yo. Eh, por ejemplo, podemos agrupar en distintos tipos de actividades estos documentos, como para dar así como un listado para que te dicen, bueno, a ver qué tipo de documento comercial interviene en tal operación. Por ejemplo, en este caso, los que se emiten en determinada etapa operatoria comercial. Por ejemplo, como medio para concertar la operación, es decir, para poder dejar eh, concretada esa operación, podemos encontrar un pedido de reposición de materiales, un documento interno, o una nota de pedido interna de compra, o un pedido de cotización a proveedores, ¿sí? Una orden de compra, una nota de venta, ¿sí? Eh, y esto que tiene marcado la X, si ustedes ven que, por ejemplo, pedido de reposición, pedido interno de compra, orden de compra, nota de venta, pedido de cotización a proveedores, tienen como marcado una X. Bueno, esto en sí no generan una registración contable. Sí generan movimientos de, eh, de las operaciones de la empresa, porque al emitir una orden de compra yo estoy marcando mi intención de compra hacia un proveedor. Pero todavía no se concreta nada, esa orden de compra puede caerse, porque no se concrete. Un pedido de cotización a proveedores. Sí, estoy pidiendo precios para saber, bueno, si estoy comprando barato, si estoy comprando caro, si tengo que cambiar de proveedor, eh, si tengo que quizás ver los precios a los que estoy comprando, eh, pero por ahora no registro nada. ¿Sí?
Lo mismo pasa con el remito. El remito a mí no me genera ninguna registración contable, aunque sí me genera impactos en otro tipo de información. Por ejemplo, a lo que es impuestos, el remito ya sirve como un comprobante válido de una operación, por más que después de ese remito no haya una factura, ¿sí? Sino que me genera la posibilidad de eh, demostrar alguna operación comercial realizada, aunque no esté el comprobante de respaldo que es la factura. Eh, y a veces después, ese remito, por ejemplo, es justamente por esto, por esta circunstancia que genera el remito, puede ser sustituido por una factura o un ticket factura, por ejemplo. Para lo que es la actividad agropecuaria, la carta de porte o el código de trazabilidad de granos, ¿sí? Es un documento muy importante porque es lo que le permite a, al campo, ¿sí? Al propietario del campo, cuando eh, ya tiene disponible la cosecha, necesita trasladarlo ya sea a una cerealera o entregarlo al puerto o dejarlo en el lugar donde va a copiarlo, por ejemplo, lo que son los cereales, necesita tener esa carta de porte para decir, estos granos que se están transportando son míos, ¿sí? Es muy importante porque sin esa carta de porte eh, es como que esos granos no son de nadie, ¿sí? Eh, no es una factura, pero sí es un comprobante en el cual indica la propiedad de ese bien. Bueno, como respaldo de operaciones realizadas, los que ya conocemos, los más conocidos, factura, ticket, cheque, letra de cambio, resumen de cuenta, nota de débito, nota de crédito, ¿sí? Esto vamos a ir mencionándolos cada uno para conocer un poco más en detalle de lo que es estos documentos. Eh, resumen de cuenta, cuando hablamos de resumen de cuenta, hablamos del resumen de cuenta de banco o resumen de cuenta de un proveedor, de un cliente, eh, o un detalle de la cuenta con alguna otra empresa de servicios, por ejemplo, donde me lista, por ejemplo, los movimientos, ya sea de pagos, de facturación, de cancelaciones de operaciones y demás. ¿Sí? Resumen de tarjeta, también es como un resumen de cuenta. Bien. Y entre estos tenemos nota de débito y nota de crédito. La factura, creo que la mayoría conoce lo que es una factura, ya sea porque habrán hecho un poco de algún servicio, o habrán hecho quizás alguna compra alguna vez, habrán recibido alguna factura. Pero las notas de débito y notas de crédito no son tan comunes para cualquiera de nosotros, porque esto es más utilizado en las operaciones entre empresas. ¿Sí? Por ejemplo, las notas de débito es un documento que es similar a una factura que la emite eh, la empresa vendedora o la empresa que genera la operación comercial hacia un cliente, por ejemplo, indicándole que la deuda que tenía ese cliente con la empresa se incrementó eh, por otras causas que son distintas a la propia operación que se realizó. ¿Sí? Por ejemplo, un interés por un pago realizado fuera de término. Si el cliente me canceló una operación que era, supongamos, en cuenta corriente a 30 días y me la termino pagando los 40 o los 45, yo le digo, bueno, como tardaste 15 días más en pagarme, yo te voy a cobrar una tasa de interés. Porque tu compromiso de pago era los 30 días. Vos te demoraste 15 días más. Eso me generó, me perjudicó de alguna manera. ¿Sí? Ah, decir, bueno, me, si me querés pagar después de fecha, no hay problema, pero te voy a cobrar un interés.
Y para cobrarlo voy a generar una nota de débito. Es decir, la factura fue por el producto o servicio que vendió esa empresa. Supongamos, le vendimos, no sé, a por ejemplo, una casa electrónica que se dedica a comercializar eh, televisores, heladeras, lavarropas, electrodomésticos. Por ejemplo, a un mayorista le compra, supongamos, 10 televisores. Bien, operación cuenta corriente, le compra los 10 televisores, la factura, y se le termina pagando unos días más tarde. Entonces dice, yo te hago la nota de débito porque yo no te voy a hacer una factura por ese interés, porque no es lo que yo estoy vendiendo, sino que esta nota de débito se relaciona a esa operación. ¿Sí? Es un documento asociado a la factura. También se puede utilizar en otros casos, no necesariamente por sí, al ser un pago fuera de fecha, sino, por ejemplo, otros gastos que no se tuvieron en cuenta al momento de hacer la operación, como puede ser, eh, supongamos, se utiliza mucho ahora en empresas de empresas industriales, cuando compran insumos, hay algunas que esos insumos los tienen dolarizados. ¿Sí? Se manejan como para no eh, tener una referencia más cierta de los productos que ofrece, vende los productos pero dolarizados. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, al momento de venderte un producto, yo te lo vendía un dólar, por ejemplo, a 85 pesos. ¿Sí? Dólar mayorista. Pero al momento de pagarme, el dólar mayorista estaba a 90. Entonces yo digo, bueno, como hubo una diferencia en el tipo de cambio, yo te cobro esa diferencia con una nota de débito. ¿Sí? Eh, eso en ese sentido, la nota de débito se usa y es muy común ver este tipo de operaciones. Eh, También se utiliza mucho cuando un cliente me hace el pago, por ejemplo, con un cheque, y ese cheque eh, estaba, por ejemplo, vino rebotado por cualquier tipo de causa. ¿Sí? Podemos saber las causas que pueden ser. Eh, entonces, para poder reclamarle ese cheque que me entregó el cliente, que canceló supuestamente la deuda, le hago una nota de débito por ese importe del cheque, para que me pueda volver a emitir un cheque eh, ya no por la factura, sino por la nota de débito. ¿Sí? Después los bancos también lo utilizan, eh, más, que, más que nada lo que son las comisiones, cargos y demás, los bancos utilizan la nota de débito como comprobante para hacer los descuentos a sus clientes. Eh, ¿Hasta acá se entiende? ¿Una consulta? Todo José. Bien, pues, si necesitan que vaya un poco más tranquilo, que haga una pausa o explicar algo, me avisan, ¿sí? Buenísimo. Bien. Y estas notas de débito también se va a emitir casi igual que la factura. Se va a tener casi la misma información que se tiene que poner en una factura, por ejemplo, los datos del emisor, del receptor, el, el detalle de la operación, fecha, numeración, ¿sí? Y por lo general se emiten en triplicado, es decir, se emiten 3 copias. Obviamente, ya cuando es digital, decir 3 copias es como decir, bueno, la misma nota de débito a hacer 3 impresiones, por ejemplo, ¿sí? Donde el original va a ser siempre para el cliente, es decir, el comprador, el duplicado se queda el emisor, y el triplicado a veces lo puede recibir también el comprador, como para dejar algún registro adicional, o a veces se lo puede quedar la empresa
por ejemplo, si tiene que hacer un proceso adicional. Supongamos si quiere trasladarlo a tesorería para registrar el incremento de la deuda, o directamente queda en el sector de contabilidad para hacer la registración, ¿sí? Y esta nota de débito lo que me permite es corregir esos errores o esas omisiones que se generaron al momento de hacer una factura, ¿sí? Eh, o, por ejemplo, como mencionamos, también permite agregar conceptos nuevos. Por ejemplo, supongamos, este ejemplo en que este cliente iba y compraba a ese mayorista de electrónica, le compraba los 10 televisores. La mayorista le facturó los 10 televisores, pero se olvidó de agregarle, por ejemplo, el servicio de flete. Y dice, bueno, uy, me olvidé de agregar el flete, bueno, le hago una nota de débito por el flete. Porque no es algo que, no es lo que ellos comercializan. Ellos no se dedican a facturar el flete, sino que ellos se dedican a vender bienes muebles, pero sí cobran el servicio para cubrir los costos y que el cliente los pueda pagar. Entonces le hacen esa nota de débito. Acá tienen un ejemplo un poquito comprimido de nota de débito, ¿sí? Con el diseño. Es muy similar a la factura, que tienen casi, tiene los mismos datos de una factura, la misma presentación. Lo único que cambia es que es nota de débito en una factura, cambia el nombre del comprobante, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a la nota de crédito, ¿sí? Tenemos nota de débito y nota de crédito. Si la nota de débito era eh, para incrementar la deuda de un cliente, la de crédito es justamente a la inversa. Es para reducir la deuda del cliente, ¿sí? Eh, acá también hay distintos motivos para decir, termino una nota de crédito porque, por ejemplo, nada, hubo un problema en la entrega de las mercaderías, se rompieron cierta cantidad de productos, bueno, te hago una nota de crédito. O me devolves la mercadería porque estaba fallada, o porque no te sirvió, o porque te mandé de más, bueno, nota de crédito. Un descuento especial, ¿sí? Alguna bonificación, eh, o también sirven, las notas de crédito también me sirven, por ejemplo, supongamos, estoy haciendo una factura, supongamos a Felipe, le estoy facturando, no sé, quiero hacer una factura de la venta de, supongamos, no sé, eh, 10 sillas, por ejemplo. Felipe necesita comprar 10 sillas, viene a mí me dice, che, necesito comprar 10 sillas, bueno, te hago la factura. Y por estar pensando, no sé, en el partido de Independiente o el partido de River, estoy haciendo la factura, me distraigo y en vez de poner 10 sillas le pongo 100 sillas en la factura. Y no me doy cuenta y la emito. Y después Felipe agarra la factura y se va. Ya, bueno, llega, después dice, pará, me hiciste una factura de 100 sillas y yo te compré 10. Está mal la factura. Ah, bueno, tráemela que la corrijo, hago una nota de crédito y te vuelvo a emitir una nueva factura, ¿sí? Para eso también me permite, eh, es otra función también que tiene la nota de crédito. Bien. Y lo mismo, acá lo mismo, se emite por triplicado, el original siempre es para el cliente o el comprador, ¿sí? Y la función es eso, me permite corregir errores al momento de hacer la facturación y hacer algún tipo de descuentos o bonificaciones eh, al cliente o quizás eh, corregir algún detalle de alguna operación. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de una nota de crédito, que también tiene la misma estructura de una factura. Factura, nota de débito, nota de crédito, tiene la misma estructura. Los mismos datos, información del vendedor, del emisor, del comprador, del receptor, el detalle de la operación, es todo exactamente igual.
Bien. Después tenemos el recibo, ¿sí? Este recibo lo voy a estar emitiendo cuando, en el caso que yo estoy cobrando, ¿sí? Se lo va a emitir al cliente, o en el caso que yo estoy pagando, me lo va a emitir el proveedor. Es una constancia de entrega de valores o de la cancelación de una deuda, de acuerdo en la posición en que esté parado. Y siempre va a estar siendo emitida quién es la persona que reciba o la organización que reciba los valores, ¿sí? Es decir, si yo después voy a la empresa de Felipe y voy, digo, golpeo, digo, vengo a cobrar las 10 sillas, bueno, viene Felipe, me trae un cheque y le hago un recibo. Ese recibo es la constancia de que Felipe me pagó con tal, con tantos valores la deuda que tenía. A él le va a quedar como constancia de pago y a mí me va a quedar como constancia de que yo cobre esa deuda, ¿sí? Y puede servir para no solamente cancelar la deuda total, sino también un pago parcial, un pago a cuenta, ¿sí? O eh, adelanto del, por ejemplo, alguna compra ya con el recibo, por ejemplo, llamo al proveedor, me dice, no, mira, si me pagas ahora adelantado eh, una parte de la compra, yo ya te mantengo el precio y te lo congelo, no te lo voy a cambiar. Entonces, con ese recibo ya, por ejemplo, me queda como constancia de esa promesa del proveedor. Por lo general se emiten dos tipos, dos copias, ¿sí? Eh, donde uno, ¿sí? El original va a ser para la persona que lo emite y el duplicado eh, va a quedar eh, para la persona que entrega los valores, ¿sí? Eh, por ejemplo, para el pagador, lo que mencionaba, demuestra que entregó determinada cantidad de valores y canceló parcial o total la deuda que tenía, ¿sí? Le va a permitir controlar la salida de esos valores y después también, obviamente, contabilizar el pago que realizó. El cobrador, a la inversa, va a permitir demostrar que recibió determinada cantidad de fondos, eh, reducir la deuda que tenía eh, sus clientes y después también hacer la registración propia de la contabilidad. Y acá tenemos un modelo de recibo. Y acá ya tiene distinto diseño, es parecido a una factura, pero cambia en el sentido de que acá yo no estoy diciendo vendí tanto, sino que acá estoy diciendo se cobró tanto. ¿Sí? Acá ya se habla de valores, de importes de cancelación de deuda. Bien. Después tenemos, por ejemplo, en el caso eh, de aquellas personas o entes que tengan alguna cuenta bancaria, van a recibir mensualmente, por lo general, de acuerdo al tipo de cuenta que tengan, por ejemplo, cuenta corriente, los resúmenes son mensuales. Aquellas personas que tengan cajas de ahorro van a recibir resúmenes, pero trimestrales o cuatrimestrales en algunos casos. Eh, y esto lo emiten los bancos, ¿sí? eh, para demostrar eh, la salida o entrada de los fondos, los saldos a determinada fecha. eh, a los bancos esto les sirve como demostración de las comisiones que me cobran o los cargos que me va haciendo, por ejemplo, mantenimiento de cuenta, gastos por una operación fuera de lo acordado, como puede ser, por ejemplo, eh, hacer uso de otra sucursal que no es en la que yo tengo radicada la cuenta, o
eh, depositar algún cheque, y ahí me va a figurar todos los intereses y comisiones que me cobra y además los impuestos que están asociados a ese movimiento con cheques. Eh, Esto por el lado del banco. Pero después también hay resúmenes de cuentas, como yo les mencionaba, que se pueden emitir, por ejemplo, las empresas con los saldos de, por ejemplo, los clientes le van a enviar un resumen de cuenta diciéndole, mira, estas son las facturas que yo te hice, estos son los pagos que vos me realizaste, este es tu saldo a tal día. ¿Sí? Para decirle, bueno, este es el saldo que tenés, necesito cobrarte ese saldo. O el proveedor me lo manda a mí, me dice, mira, este es el saldo que vos tenés debiéndome, necesito que me hagas el pago. ¿Sí? Es decir, podemos encontrar resúmenes de cuenta tanto en lo que es los bancos, que es el extracto bancario, lo que se conoce como extracto bancario, y después también lo podemos encontrar, por ejemplo, en el detalle de las operaciones con las empresas. Sí, acá tienen un extracto bancario del Banco Nación, bastante viejito, que tiene 17 años, poco más de 17 años. Este extracto va a cumplir mayoría de edad en, en septiembre. Pero bueno, es un modelo de la información que me manda el banco mensualmente, por ejemplo, en este caso. Eh, Ahí Nicole pregunta que ella se refiere al resumen de cuenta como cuenta corriente. Eh, por lo general, si se habla, cuando hablamos eh, de operaciones entre empresas, se habla de cuenta corriente. Si la cuenta corriente de tal empresa o la cuenta corriente de tal proveedor o de tal cliente, es una forma de referirse a los movimientos que tiene hacia el cliente o el proveedor con la empresa. El resumen de cuenta es el documento, ¿sí? La cuenta corriente ya habla de, eh, en general, si se refiere a eh, el estado de que tiene ese cliente o ese proveedor con nosotros. Cuando emitimos un documento, estamos emitiendo un resumen de cuenta, ¿sí? Es decir, dependiendo a lo que estés mencionando, eh, ¿cómo es el nombre? Eh, Nicole, ¿sí? Dependiendo a qué te estés refiriendo, si estás hablando de la cuenta corriente de un proveedor, estás hablando, por ejemplo, de los movimientos que vos tenés con determinado proveedor. Ahora, si lo haces de forma, si emitís un documento, estás haciendo un resumen de esa cuenta. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, de nada, Nicole. Eh, es decir, siempre cuando estamos hablando ya de documentos emitidos, no me sale sin impresos, pero en realidad puede ser emitidos electrónicamente, eh, estamos hablando de esto, justamente de documentos comerciales. ¿Sí? Bien. Eh, Vamos a mencionar algunos otros documentos, ¿sí? Que quizás algunos conozcan, otros no, o los hayan escuchado nombrar, como para conocer no solamente los habituales, los más comunes, sino también a aquellos que también son documentos comerciales, pero que quizás no tengamos tan de vista o tan de nombre. ¿Sí? Por ejemplo, letra de cambio. ¿Sí? Eh, la letra de cambio, ¿sí? Representa la promesa de pago, eh, una suma determinada de dinero, eh, donde voy a eh, comprometerme con otra persona a darle eh, determinada cantidad de dinero a determinada fecha de vencimiento o a un determinado momento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si es que se condiciona.
a un vencimiento o a la realización de algún hecho. ¿Sí? En este documento vamos a tener que encontrar, ¿sí? Primero la denominación, que ese documento diga que es una letra de cambio, es decir, se titule como letra de cambio, el nombre de quién debe hacer el pago, es decir, quién es el que se compromete a hacerlo, el plazo, en cuántos tiempos, en cuántos días, o un vencimiento de fijo, eh, el lugar de pago, ¿sí? El nombre de la persona que va a recibir ese pago, en este caso sería un beneficiario, dónde se creó esa letra, ¿sí? Con lugar y fecha, y la firma de quien lo emite. ¿Sí? Esto es lo que tiene que contener esta letra de cambio. Eh, y lo que tiene, ¿sí? Esta letra de cambio es que es una orden escrita, ¿sí? Formal e incondicional, donde la persona que lo emite se obliga sí o sí a pagar eso. No puede desconocer esa emisión de esa letra de cambio. No puede hacerse, eh, digamos, el, el tonto o el sonso. Eh, decir, ah, no, esto no, ni sabía que lo estaba haciendo. No, no podés no desconocer esto porque lo firmás, pones tus datos, es tu palabra, o sea, estás dando tu palabra, la estás dejando registrar un documento comercial que tiene, digamos, un respaldo muy fuerte, que es el Código Civil y Comercial. ¿Sí? No es que es algo al aire. ¿Sí? Eh, y tiene, bueno, se hace de forma escrita, acá sí se trabaja de forma escrita, aunque de forma electrónica se emiten letras de cambio, pero tiene estos mismos datos, ¿sí? Eh, donde aparecen los datos que habíamos mencionado anteriormente, y en vez de estar quizás escrito, tiene su formato digital, pero sí tiene su misma validez, ¿sí? Esto, por ejemplo, es lo que emite, lo que se conoció en su momento acá como eh, las letras del Tesoro, la letra del Banco Central, ¿sí? Que tenían su versión en pesos y su versión en dólares. ¿Sí? La versión en pesos no me acuerdo, creo que sí, se llamaban LEVAX, si no me equivoco, y las que se emitían en dólares se llamaban LETES. ¿Sí? Eran letras del Tesoro que emitía, eran esto, eran promesas de pago. El Tesoro Nacional decía, te vendo esta promesa de pago. Y lo que hacía era entregar un documento en el que decía, a tal fecha te voy a pagar tanta plata, cómpramela. ¿Sí? Es básicamente eso. Es como dejar asentado que a una persona le doy plata, ¿sí? Y le digo, bueno, para asegurarme que vos que vos me la devuelvas, hacemos una letra. ¿Sí? Me sirve para hacer eh, esa transacción comercial. Y esto lo usaba, por ejemplo, de esta forma, eh, tanto el Banco Central como el Tesoro Nacional se encargaba de controlar lo que era la circulación del dinero en el mercado financiero. ¿Sí? ¿Qué hacía el Banco Central cuando emitía las LEVACs o las LETES? Compraba billetes. ¿Sí? Por ejemplo, si emitía LEVACs, hacía que los billetes que estaban en circulación vuelvan y queden restringidos dentro del Tesoro Nacional, no estuvieran circulando. O sea, había menos disposición de billetes. Eh, lo mismo hacía con los dólares. ¿Sí? Cuando necesitaba eh, comprar dólares, por ejemplo, emitía los letes, uno iba y los compraba, los pagaba en dólares y los recibía. Después, a determinado tiempo, que por lo general eran plazos muy cortos de pago,
eran entre 7 y 14 días, eran plazos cortos, le permitía manejar la circulación de dinero en plazos cortos. ¿Sí? Era una operación muy común, por ejemplo, para los bancos. Los bancos lo manejaban eh, habitualmente y en algunos casos algunos lo ofrecían a sus clientes la posibilidad de poder comprarlo. ¿Sí? Exactamente. Ahí Celeste si pregunta si tiene la misma exigencia de pago como el pagaré, que justamente es el que vamos a ver ahora. Sí, tiene un fuerte peso la promesa de pago. ¿Sí? Si, por ejemplo, a mí me entregan una letra de cambio y eh, no me cumplen con el pago, yo puedo hacer un reclamo, puedo presentar demanda, puedo presentar eh, ante la vía judicial y esa persona está obligada sí o sí, no importa la condición en la que esté, está obligada a pagarlo. ¿Sí? No puede desconocer ese pago. Distinto a una cuenta corriente, por ejemplo. Justo lo que hablábamos, la otra pregunta anterior, un resumen de cuenta. Una cuenta corriente, el proveedor puede decir, me puede hacer Lola y decir, bueno, no te pago más. Y ahí la forma en que yo puedo cobrar va a costar más que, por ejemplo, con una letra o con un pagaré. ¿Sí? Eh, el pagaré, ¿sí?, se utiliza cuando yo, por ejemplo, quiero comprar algún bien o quiero adquirir eh, algo y en ese momento digo, bueno, no tengo el dinero suficiente, no me lo dejan adquirir en cuenta corriente, es decir, no me lo dejan a crédito, digo, bueno, te firmo un pagaré. ¿Sí? Es una promesa también escrita de pago, donde yo, por ejemplo, al firmarlo, me obligo a entregar una suma de dinero a una determinada fecha o a un determinado plazo. ¿Sí? En este caso, esta promesa es unilateral, ¿sí?, es directa, es obligatoria, no puedo firmar un pagar y después decir, no, no, esto yo no firmé, esto yo lo desconozco, no sé qué es esto. ¿No? ¿Sí? Yo al firmar ese pagaré, yo me estoy obligando es un compromiso serio de pago. Eh, y se redacta siempre en una sola copia, ¿sí?, en un solo ejemplar. No se hacen copias, ¿sí? Yo firmo un pagaré, es la única copia que queda. Al firmar ese pagaré, quien se va a quedar con, con ese documento va a ser el que puede llegar a cobrar esa suma de dinero. ¿Sí? Porque después puede haber, eh, se puede, digamos, manejar ese pagaré, se puede hacer transacciones eh, o se puede intercambiar comercialmente con otras cosas. ¿Sí? Eh, por ejemplo, ¿qué requisitos tiene que tener este pagaré? Eh, Uno es la cláusula a la orden o pagaré inserta dentro del documento. ¿Sí? Es una promesa incondicional de pagar una suma de dinero con el nombre de quien eh, se hace responsable de ese pagaré, es decir, el tomador. Eh, la firma, ¿sí?, de esa persona que se compromete a pagar. Fecha y lugar de creación, es el momento que se hace ese pagaré. Cantidad y tipo de moneda en la que se va a hacer el pago, escrita tanto en letras como en números. ¿Sí? El pagaré puede ser en pesos, en dólares, en euros, en yenes, en, eh, por ejemplo, en libras, en lo que sea, en la moneda que sea, se puede hacer este pagaré. Pero se tiene que dejar asentado en el documento. ¿Sí? No puedo ser, decir, voy a pagar 100 en 10 días. ¿100 qué? Pesos, dólares, monedas, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a pagar?
Bien. Y este tiene, por ejemplo, distintas características, donde vamos a encontrar las personas que van a intervenir, donde tenemos el deudor, el firmante o librador, que de cualquiera de esas tres formas se puede referir, a la persona que se comprometió a realizar ese pago. Después tenemos el beneficiario, quien va a ser el que cobre ese documento, va a ser la persona que va a hacer efectivo ese pagaré, que puede ser distinta a la persona que lo tenga, ¿sí? En este caso estamos hablando del tenedor. Es a la persona a quien se le ha transferido el documento y que debe cobrarlo, ¿sí? Después tenemos el endosante. El endoso, ¿sí? Es un mecanismo en el cual, por ejemplo, lo que mencionaba, este pagaré, yo, por ejemplo, en el caso de Felipe, que venía a comprarme las 100 sillas, me dice, mira, ahora no tengo plata, vos no manejas cuenta corriente, bueno, te firmo un pagaré por esas 10 sillas, ¿sí? Digo, bueno, te acepto el pagaré, se compromete, me va a pagar a los 30 días tanta plata eh, en pesos. Digo, bueno, recibo el pagaré y yo lo puedo usar para hacer otra transacción comercial. Digo, bueno, tengo que pagarle al proveedor de la madera y no tengo efectivo, no tengo cheque. Ah, le puedo dar el pagaré si me lo acepta. Hablo con el proveedor, me lo acepta y digo, ah, bueno, lo aceptas, perfecto. Le hago el endoso. El endoso, yo lo que hago es poner mis datos, ¿sí? Por ejemplo, mi número de documento, mi firma, mi aclaración, y se lo entrego al proveedor. Mediante ese acto, yo lo que estoy haciendo es entregarle la propiedad de ese pagaré al proveedor, ¿sí? Eh, ¿Qué puede ser? Por ejemplo, puedo ser yo al momento de recibir el pagaré, o puede ser ese mismo proveedor después al momento de cederlo a otra persona, ¿sí? Lo importante es que ese pagaré se puede transmitir, eh, permite la posibilidad de transmitir la tenencia a distintas personas. Eh, bueno, la, justamente esta función me permite hacer compras sin contar con dinero en el momento y emitir una promesa de pago. Obviamente no es que cualquiera de nosotros puede emitir, sí, cualquiera de nosotros puede emitir un pagaré, pero no creo que, por ejemplo, si yo eh, le digo a Martín, Martín, ¿me aceptas un pagaré por 1.000.000 de pesos? Y mira, medio raro decir, ¿dónde me vas a sacar 1.000.000 de pesos para pagarme? Porque quiere hacer un pagaré, ¿sí? Y tiene que tener su respaldo para hacer un pagaré, no es que cualquiera de nosotros lo pueda hacer. O sea, lo podemos hacer, pero tenemos que tener cierto respaldo, ¿sí? Eh, Porque lo que me permite es darme cierta seguridad al momento de cobrar, ¿sí? Es decir, yo sé que si tengo un pagaré, es una promesa cierta de pago. No es que, este se va a presentar a pagar, este no me lo va, este me va a joder, me va a cagar la guita, no me va a dar mango. No, yo sé que o lo cobro o lo cobro. De alguna forma voy a recibir ese dinero, ¿sí? Eh, y después también, bueno, me permite negociar ese pagaré. Por ejemplo, supongamos, recibo ese pagaré, Felipe, y digo, necesito la plata ahora, no puedo esperar 30 días. Entonces me voy, por ejemplo, a una entidad financiera, puede ser un banco, una cooperativa, una casa de cambio. Digo, mira, tengo este pagaré, me lo van a pagar a 30 días. ¿Vos me lo tomás? ¿Me lo podés cambiar por plata? Y si comprueban que es un documento válido, que es veraz, las personas existen, o sea, hacen toda una comprobación, dicen, bueno, sí, te lo puedo dar, pero no te voy a dar toda la plata del pagaré, obviamente, no te va a salir gratis. Me va a cobrar una tasa, que se conoce como tasa de descuento, en la cual se cobran como una comisión ellos, o decir, bueno, yo a los 30 días voy a recibir esta plata. Si yo te la doy a vos ahora, obviamente quiero
sacar un pedacito, algo de esa torta. Entonces, en vez, por ejemplo, Felipe me entrega ese pagaré por esas 10 sillas, supongamos que eran 10.000 pesos, eh, entonces yo, cuando entrego ese pagaré, en vez de recibir 10.000 pesos, por ejemplo, la entidad financiera me dice, no, bueno, te doy 9.000, me quedo con 1.000, porque obviamente esa es la ganancia que van a tener ellos. Compraron una deuda a 10.000 por 9.000 pesos. Hacen esa diferencia. Sí, es lo que me permite hacer el pagaré también. Pero bueno, ya no es muy común. Esto hace muchos, muchos años, ¿sí? Era un documento comercial muy usado, muy habitual. Eh, Incluso hubo una época que uno se podía comprar cosas, por ejemplo, eh, una casa, de electrodomésticos, eh, o cualquier implemento, cualquier cosa que necesitamos para la casa. Uno, si no tenía una línea de crédito o no tenía plata, firmaba un pagaré, ¿sí? O firmaba varios pagarés. Por ejemplo, si lo quería hacer en cuotas, en ese entonces no había una hora 12, sino que era ahora pagaré, por así decirlo. Entonces, firmaba varios pagarés donde, llegado el vencimiento, yo iba y pagaba lo que iba comprando. Obviamente, la casa que me lo vendía me cargaba un interés bastante alto, pero me permitía comprar sin tener plata en ese momento. Entonces, antes que existiera tarjeta de crédito, préstamos y demás, hace bastantes años, ¿sí? No es muy común encontrarlo ahora, pero se puede utilizar todavía. Eh, Después, bueno, vencimientos, ¿sí? Hay varios tipos de vencimientos, ¿sí? Por ejemplo, a la vista. Cuando hablamos de un vencimiento a la vista, significa que cualquiera, por ejemplo, yo emito el pagaré y se lo entrego al proveedor, por ejemplo. Circula el pagaré, va. Supongamos los 3 días, viene alguien, me lo presenta y me dice, vengo a cobrar este pagaré. Y yo, sin, sin chistar, sin decir nada, sin decir mu, tengo que sacar la plata del bolsillo y dársela. ¿Por qué? Porque es un vencimiento a la vista, ¿sí? Eh, y esto puede ser en cualquier momento, incluso puede ser que ese mismo día venga alguien más y dice, quiero cobrar esto. Ahí estoy frito porque en ese momento si compré algo con un pagaré, significa que no tengo un mango y viene alguien y me reclama el pago y uy, estoy frito, ¿sí? Entonces no era muy usual usarlo. Si era el más común, era eh, con un vencimiento, ¿sí? Ya sea eh, esta modalidad a la vista, pero a partir de determinada fecha, es decir, bueno, a los 60 días, cualquiera que me lo presente, ya se lo voy a pagar. O poner una fecha fija de vencimiento, ¿sí? Es decir, pagaré en tal fecha y solo en esa fecha este pagaré, ¿sí? Eh, o a una cantidad de días, por ejemplo, pagaré dentro de 60 días tanta plata. ¿Sí? A partir de esos 60 días ya me pueden venir a reclamar el pago. Y estas eran más frecuentes, estas modalidades, porque uno podía prever en qué momento podían venir a reclamar eh, ese pagaré, ¿sí? Eh, bueno, pues algunos tenían avales, ¿sí? Obviamente esto es lo que les mencionaba, cuando alguien quería hacer un pagaré, pero no tenía, digamos, eh, cara de pagador, por así decirlo, ¿sí? Es decir, cara de deudor serial, eh, requería de un aval, ¿sí? Este aval lo que hacía era decir, bueno, si él no va a pagar, yo te lo pago. Es la garantía, ¿sí? Es como una garantía. ¿Sí? El aval lo que hacía era eso. Yo quería firmar un pagaré, no me lo aceptaban, decía, bueno, decía, fulanito, vení, me pone la firma acá, pum, listo. Ese era mi aval. Decía, si la persona lo recibía, decía, bueno, si no me lo cobra a mí, se lo voy a cobrar a aquel. A alguien se lo voy a cobrar, ¿sí? Y puede ser por el pago total o parcial de ese pagaré.
Eh, Después está, bueno, lo que es el protesto, que es todo el mecanismo, ¿sí? Que me permite poder cobrar ese pagaré. Eh, por ejemplo, llega el vencimiento, ¿sí? Eh, no se pudo cobrar, ¿sí? Se hace la presentación. Es todo un mecanismo que está, esto está todo estipulado en el Código Civil y Comercial, eh, donde ya interviene un escribano, se necesita testigos, eh, todo para poder asegurarse ese pago, ¿sí? Eh, y en el caso de que no aparezca, bueno, tiene que dejarle un aviso de visita diciéndole, mira, vinimos a cobrar, no estaba, tenés que presentarte en tal lugar, eh, eh, si no, se va a intervenir en la justicia, se van a cargar los gastos porque no estás haciendo el pago. Es decir, es todo el proceso de cobro del pagaré. Por eso es un documento que asegura un pago, porque de alguna forma ese pagaré se va a terminar cancelando, ¿sí? Ya sea, si no lo paga voluntariamente, lo tengo que pagar obligatoriamente. Y puede ser a través de vía judicial o a través de vía reclamo administrativo. Y si no pago, van a tener que o rematarme algún bien, o me lo van a embargar, o eh, de alguna forma me van a quitar algo para poder cubrir ese monto. ¿Sí? Eh, y después está, bueno, lo que es el sin protesto, ¿sí? Esto es evitar todo ese reclamo, ¿sí? Eh, donde ya directamente ahí ya no pago en tiempo y fecha, listo, voy directamente, te hago una demanda eh, con un abogado y lo voy a terminar pagando, solamente voy a evitar todo el lío anterior, toda la voltereta anterior, va directamente por vía judicial. Eh, bueno, y acá lo que hablamos del endoso, la forma de hacer el endoso de un documento, sí que es la transmisión, ¿sí? Lo que mencionábamos de decir, bueno, yo recibo un pagaré, lo puedo utilizar para hacer un pago, lo que hago es hacer un endoso. ¿Sí? Eh, y hay dos tipos de endosos. Por ejemplo, en blanco, el que yo hacía, ¿sí? Ponía la firma atrás, o sea, el pagaré estaba a mi nombre, digo, bueno, pongo la firma, los datos míos, digo, de esta forma cualquiera que lo reciba va a poder ser el beneficiario. Eh, puede ser completo, donde yo voy a indicar a quién le voy a ceder eh, el cobro, quién va a ser el nuevo beneficiario del cobro de este pagaré. ¿Sí? Donde ya aclaro los datos, pongo tal persona, fulanito tal, va a ser el nuevo beneficiario del pagaré, me firma todo. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos un modelo de pagaré. Incluso en algunas librerías comerciales se pueden comprar los ternarios. Y esto es algo, no es que eh, se necesita emitir, tener una condición especial para poder emitirlos o ser algún agente comercial o algo. No. Esto puede una librería comercial, por ejemplo. Hay algunas que todavía tienen los ternarios de pagaré. Eh, que puedo comprar y los puedo utilizar y tienen esa validez. ¿Sí? Bien. Eh, hipoteca. ¿Sí? La hipoteca también es un documento comercial eh, que en este caso es un documento donde me indica que tengo
más bien un tercero tiene un derecho real sobre un inmueble, ¿sí? Por ejemplo, yo compro mi casa en hipoteca, ¿sí? Esto significa que alguien me dio la plata, por lo general es un banco, en donde yo voy a habitar esa casa, voy a utilizarla, voy a refaccionar, voy a hacer lo que yo deseo hacer en esa casa. Pero no es mía. No es mía porque la entregué como garantía del crédito que me dieron para poder comprarlo, ¿sí? El propietario es el banco hasta tanto cancele la última cuota, ¿sí? Porque en el momento que yo deje de pagar esa hipoteca y me atrase en varios pagos, el banco puede hacer uso de ese derecho y decir, bueno, no me estás pagando el crédito que yo te di, bueno, me voy a quedar con la casa. Casa, departamento, lo que sea. ¿Sí? Digamos, él le da la posibilidad a quien me dé ese crédito de asegurarse el cobro de alguna forma. Si no me paga la cuota, bueno, eh, me aseguro de que tengo algo en el cual puedo hacer la cobranza. En este caso, un inmueble. ¿Sí? Hipoteca siempre va a ser sobre inmuebles. ¿Sí? Eso también es una aclaración muy importante. Las hipotecas siempre son sobre inmuebles, no sobre cualquier otra cosa. Siempre son sobre inmuebles. ¿Sí? Y es un contrato. Es un contrato que tiene su reglamentación, está estipulado cómo debe confeccionarse a través de leyes y reglamentaciones. ¿Sí? Y eh, solamente obliga al deudor, ¿sí? Es decir, a quien recibe ese crédito o ese bien, digamos, en condición de cancelarlo mediante pago de cuotas, eh, donde se obliga a transferir la propiedad o el derecho real, ¿sí?, de esa propiedad al acreedor. Ya que acá el acreedor no es que va a tener alguna obligación, ¿sí? Quizás, bueno, porque, a ver, si yo voy a pedir un crédito hipotecario y el banco no me lo quiere dar, ahí no está obligado a que yo voy, me presento a un banco y digo, che, quiero ir a un crédito hipotecario. No, el banco dice, no, ¿usted quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué le voy a dar un crédito hipotecario a usted? Si no puede pagar, ¿sí? Entonces no está obligado. Sí está obligado el deudor. ¿Por qué? Tiene que pagar la deuda que tiene con ese banco y en el caso de no pagarlo, como le entregó el derecho real sobre la propiedad, si yo dejo pagar, listo, se quedan con mi casa. ¿Sí? Eh, es un contrato oneroso, esto significa que tiene algún costo, obviamente, ¿sí? Va a tener algún costo que yo debo afrontar al momento, si yo solicito un crédito hipotecario, seguramente tengo que pagar algún adicional, algún gasto administrativo, alguna comisión, ¿sí? Eh, y este tipo de derecho, ¿sí?, eh, se ejerce de forma indirecta, eh, ya que eh, lo que hace es, en el caso de no cumplir el deudor con sus obligaciones, como tiene el derecho de ese bien, puede exigir la entrega de ese bien o directamente designar a alguien a que haga una venta forzada de ese bien. Es decir, porque el banco dice, yo no estoy interesado en quedarme con la casa, yo lo que quiero es la plata, necesito la plata, necesito que me canceles la deuda. Entonces, designa a alguien, dice, anda y vendela, forzadamente, ¿sí? Obliga a alguien a que la venda, obviamente primero me tienen que sacar, me tienen que echar de la casa para poder venderla, eh, y la venden ya sea bajo la forma de remate o bajo la forma de
expropiación o cualquiera de esas formas, y el banco sí recupera parte, bueno, va a recuperar todo, va a recuperar una parte del capital que le entregó a ese deudor para la cancelación del crédito. ¿Y por qué digo en parte? Porque si queda alguna deuda, aún así me van a tener que exigir el pago de algún adicional, algún costo, ¿sí? Al momento de hacer toda esa operación. Eh, lo que sí, al momento de tener una hipoteca, yo la posesión del inmueble, de la casa, del departamento, la tengo yo, ¿sí? No es completamente de mi propiedad, pero sí lo puedo poseer. ¿Qué significa esto? Que justamente yo, con ese bien, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Lo puedo modificar, puedo refaccionar, puedo ampliar, lo puedo alquilar, ¿sí? Pero no soy completamente el dueño de, de esa casa, de ese departamento o de ese inmueble. Y para lo que son cosas muebles, ¿sí? Vamos a encontrar la prenda, que es el equivalente justamente a la hipoteca, solamente que en este caso es para cualquier eh, bien mueble, ¿sí? Funciona exactamente igual. Por ejemplo, y esto es muy común y es, digamos, la operatoria más habitual, aquellos que hayan comprado, no sé si hay alguno acá, que haya comprado algún auto bajo la modalidad plan de ahorro, hay alguno, esto lo conoce perfectamente, porque yo al momento de adquirir un auto bajo la modalidad de plan de ahorro, lo que hago, sí, uno va pagando, y a veces dice, bueno, vieron que a veces hay algunos de esos planes que dicen, no, te lo damos en la cuota 10, te lo damos en la cuota 6, te lo damos en la cuota 2. Sí, está bueno, me lo dan, pero yo todavía tengo que seguir pagando, y hasta tanto no termine de pagar ese plan, ¿sí? Ese auto está prendado. ¿Qué significa? Que solo yo puedo ser el poseedor de ese bien. ¿Sí? No es completamente mi propiedad, pero sí lo voy a poseer. Lo mismo que teníamos recién con la hipoteca. ¿Sí? Eh, ¿Qué significa que solamente lo puedo poseer yo? Que no lo puedo vender a nadie. ¿Sí? No puedo vendérselo a ninguna otra persona. Solamente lo puedo tener yo. ¿Por qué? Porque tiene una prenda y esa prenda significa que hay otra entidad que tiene el derecho real sobre esa cosa mueble. ¿Sí? Y tiene la misma funcionalidad. Si yo pago todas las cuotas, no me atraso, no dejo de pagar, finalizado el plazo, ¿sí? de ese crédito, yo ya obtengo el derecho real y ya puedo disponer de ese bien completamente. Ahora, si yo dejo de pagar, ¿sí? Eso de ver una, dos, tres, cinco, 10 cuotas, la persona o la entidad que tenga el derecho real me puede quitar ese bien para poder recuperar el dinero invertido o el capital dispuesto para eh, hacerse de ese crédito. ¿Sí? Eh, y después tenemos varios tipos de prenda, por ejemplo, el caso de mercaderías y materias primas, se puede hacer una prenda flotante, ¿sí? Eh, para, digamos, el proveedor asegurarse de que puede recuperar de alguna forma ese material en el caso de que yo no realice los pagos, ¿sí? Después tenemos prenda fija, ¿sí? Cuando se hace sobre bienes muebles o semovientes, ¿sí? Y los frutos de estos. Los semovientes son propios de la actividad agropecuaria, ¿sí? Cuando se habla de semovientes son, por ejemplo, eh, plantaciones, cosechas, siembras, ¿sí? O también de, por ejemplo, de ganado,
ganado bovino, ¿sí? Es decir, vacas, toros, caballos, cerdos, son semovientes. Sí, son distintos tipos de prendas en la que se graban distintos tipos de cosas muebles, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? No, profe, Eh, se van entendiendo bien. Perfecto. Por ahora bien, buenísimo. Eh, Nos queda poquito, sí, ya nos queda poquito. Vamos a ver lo que son los cheques, ¿sí? Creo que la mayoría de nosotros conoce lo que es el cheque, ¿sí? O cuando nos referimos a cheque, sabe de lo que estamos hablando. Que es exactamente, es una orden de pago que se hace que se libra contra un banco, ¿sí? Es decir, yo cuando firmo un cheque, yo lo que hago es firmar una orden de pago, pero se la doy al banco donde yo tengo radicada la cuenta, ¿sí? Es decir, yo emito un cheque, yo lo que estoy haciendo es decir, bueno, al banco le digo, a esta persona que yo le estoy dando este cheque le tenés que pagar tanta plata, en tal fecha o a determinados días después de esta fecha, ¿sí? Eh, y yo para poder firmar ese cheque, yo lo que tengo que tener sí o sí es una cuenta corriente, ¿sí? Necesito tener una cuenta corriente, no una caja de ahorro. La caja de ahorro no me permite emitir cheque. La cuenta corriente sí. Y además tengo que tener disponible o una autorización para girar en descubierto, ¿sí? Esto que significa que si yo al momento de emitir el cheque, por ejemplo, la persona va y lo cobra, y los fondos que tengo en la cuenta corriente no alcanzan para cubrir el pago de ese cheque, el banco lo que dice, bueno, pongo la diferencia que resta, es decir, me estaría dando como un préstamo, que es muy a corto plazo. Lo- la idea es que yo lo pueda cubrir en ese mismo día o a los pocos días, ¿sí? Eh, entonces, se asegura de la persona que tenga ese cheque pueda cobrarlo, ¿sí? Pero sí o sí tengo que tener la cuenta corriente y el descubierto. Eh, los requisitos que necesita este cheque son casi lo mismo que veníamos hablando: lugar y fecha de emisión, nombre y número de comprobante, nombre y domicilio del banco en el cual está radicada la cuenta, es decir, dónde está la cuenta corriente de quien emite el cheque, especificación, si es a un portador en general, si es a favor de una determinada persona, la calidad en la que yo se lo emito a favor de esa persona, la cantidad expresada en letras y números, el tipo de moneda, por lo general la mayoría de los cheques son en pesos, después la firma del librador y los datos de la cuenta, ¿sí? Y van a intervenir, las personas que intervienen son similares a lo que mencionamos en el pagaré: librador o firmante, que es el que emite el cheque; el beneficiario, quien es el que lo va a estar cobrando, ¿sí? El endosante, que hablamos del endoso, que es la transferencia del beneficio a otra persona; y el banco, que es el que va a entregar los fondos, ¿sí? Eh, en su momento, esto servía muchísimo, hace años atrás, cuando todavía no estaba muy utilizado lo que es la transferencia de fondos o transferencia bancaria. eh, y para evitar, supongamos, yo tenía que hacer el pago de una suma importante a un proveedor, entonces decía, bueno, uy, para no andar con tanta plata encima, decía, bueno, le emito un cheque, ¿sí? Ahora cada vez se está utilizando menos, más con la aparición ahora del cheque electrónico, ¿sí? Tiene las mismas características de los cheques, pero en vez de emitirlo físicamente, lo emito de forma electrónica. Y lo puedo hacer
con la fecha determinada de pago, se puede negociar, se puede hacer varias cosas, pero es de forma electrónica, ¿sí? Y una de las características que tenía que generó la creación de un tipo de cheque especial es que se utilizaba mucho como instrumento de crédito, ¿sí? ¿Esto qué significaba? Que, por ejemplo, yo iba al proveedor, le compraba las mercaderías y lo que hacía era le firmaba un cheque a 30 días, por ejemplo. Y me decía, acondicionalmente a 30 días, bueno, yo lo que hacía decía, bueno, eh, para no tener que darte después la plata a los 30 días, directamente ya te doy un cheque. Vos a los 30 días ya podés ir a cobrarlo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo no, en ese momento no ponía los fondos y después tampoco, yo no tenía que ir a hacer el pago, sino que directamente el proveedor se iba a encargar del cobro de ese cheque. ¿Sí? Y esto generó que aparezca el cheque de pago diferido, ¿sí? Que es la variante del cheque común. Eh, un cheque común tiene estas características que recién mencionábamos, ¿sí? Lugar, fecha de emisión, que justamente ese lugar y fecha de emisión es lo que me daba la posibilidad de que en ese mismo día, a mí me daba un cheque común, en ese mismo día yo podía ir y cobrarlo al banco. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy firmaba un cheque, supongamos, eh, vamos a suponer que estamos 12 horas atrasados. ¿Sí? Estamos en vez de las 10:30 de la noche, son 10:30 de la mañana. Y, por ejemplo, le firmo un cheque a Nicole y Nicole dice, bueno, le doy un cheque común y dice, ah, bueno, voy a ir a cobrarlo ya al banco. Entonces iba, se presentaba al banco y lo podía cobrar en ese mismo día. ¿Sí? El cheque de pago diferido lo que hacía era darle una fecha en la cual se podía ir a cobrar ese cheque. No se podía cobrar ese mismo día, sino que tenía que esperar el transcurso de los días que me indicaba el librador. Por ejemplo, lo firmo hoy, pero digo, a los 20 días del mes de mayo, páguese a tal persona tanta plata. Eso indica que a partir del 20 de mayo esa persona puede ir a cobrarlo. Antes no. Antes no lo puede cobrar. Sí, tienen que esperar. Por eso se llama cheque de pago diferido. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de un cheque común, que la principal diferencia la va a tener en el encabezado, donde aparece la fecha de emisión. ¿Sí? La fecha de emisión del cheque de pago diferido se va a mantener, solamente que se le va a agregar la fecha de pago. ¿Sí? Y acá vemos todos los datos que mencionamos, todas las características que tiene el cheque común. El nombre del destinatario, la fecha de emisión, la identificación del cheque con el número, el monto en números del cheque, el monto en letras, la firma del librador, los datos del banco y la cuenta bancaria. ¿Sí? Y acá es donde encontramos la principal diferencia del cheque común con el cheque de pago diferido, que es la fecha de pago. Fíjense, tiene el lugar y fecha de emisión, y abajo, un renglón abajo, dice el 31 de marzo de 2009, ¿sí? Recién ahí, después del 31 de marzo de 2009, yo podía ir a cobrar ese cheque. Pero se emitió el 20 de marzo, y se emitió unos días antes. Esa es la principal diferencia de un cheque común de un cheque diferido. La presentación del pago, ¿sí? Como decíamos, el cheque común, en ese mismo día que a mí me lo entregan, yo ya lo puedo ir a cobrar. Pero si yo no puedo ir ese mismo día, tengo un plazo de hasta 30 días corridos para presentarme al banco y poder hacer efectivo el pago. ¿Sí? A partir de la fecha de emisión. ¿Sí? Y son 30 días corridos. No importa si en el medio del fin de semana, feriados, días no laborables, ¿sí? Son 30 días corridos.
Y el cheque diferido también tiene esos 30 días corridos, pero a partir de la fecha de pago. ¿Sí? Es decir, yo al momento de firmarlo, le puse una fecha de emisión, pero digo, bueno, de acá, supongamos, firmo un cheque de acá a 60 días, le pongo fecha de pago recién a los 60 días. Después de ese transcurso de 60 días, tengo 30 días para poder cobrarlo. ¿Sí? Y es, o por lo menos se utilizaba mucho como instrumento de crédito, que se puede endosar, ¿sí? El cheque común también se puede endosar, eh, y se puede emitir con un plazo como máximo hasta 360 días. Es decir, casi un año yo puedo ponerle fecha a ese cheque. Más de 360 días no puedo. Que yo, por ejemplo, puedo firmar un cheque de pago diferido para, supongamos, el 1 de marzo de 2022. Lo puedo hacer porque es el plazo, estoy dentro del plazo máximo. ¿Sí? Eh, Después también se pueden depositar en la cuenta, se puede cobrar por ventanilla, eso no hay ningún problema, eso aún se puede seguir haciendo. ¿Sí? Ya es bastante más común que uno vaya y lo deposite directamente en la cuenta, pero tengo la posibilidad que si yo quiero, quizás, no perder con las comisiones que me cobran, los intereses, los impuestos y demás, me presento en la ventanilla del banco y me ahorro determinados gastos, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la posibilidad que me da el cobro en ventanilla. Si yo lo deposito, no. Me van a cobrar el impuesto de cheque, me van a cargar alguna comisión seguramente, y alguna que otra cosa seguramente se le va a ocurrir al banco para sacarme una que deposito ese cheque. Pues siempre hay algo que el banco me puede cobrar. No me cobra el mantenimiento de cuenta. Qué bueno. Pero te sacudo con algún seguro, te sacudo con algún interés, te cobro un cargo por se me ocurrió en la tarjeta. Siempre los bancos encuentran alguna forma. La forma de emisión que tienen pueden ser al portador, a favor de una determinada persona, con dos condiciones, o cheque cruzado. ¿Sí? Al portador es cuando lo entrego y cualquier persona que lo posea, al momento de hacer efectivo el pago, va a ser el beneficiario final. ¿Sí? Es decir, en vez de poner el nombre específico de una persona, digo al portador. ¿Sí? El que lo tenga a la mano lo va a poder cobrar. Si yo voy al banco, tengo un cheque al portador y yo lo tengo en la mano, voy al banco, me lo pagan porque no hace falta demostrar identidad. Después, cuando es a favor de una determinada persona, ahí estoy indicando quién va a cobrarlo específicamente. ¿Sí? Y voy a tener dos condiciones, llamadas cláusulas a la orden y no a la orden. A la orden indico que el beneficiario lo va a poder cobrar, depositar en su cuenta o entregarlo a un tercero. ¿Sí? En este caso lo puedo endosar. Es decir, es como que digo, bueno, lo puede cobrar a la orden de lo que él quiera hacer. Lo puede depositar, cobrar por ventanilla o transferirlo por endoso. Ahora bien, cuando tiene la cláusula no a la orden, lo que significa es que ese beneficiario solamente va a poder cobrarlo o por ventanilla o por depósito bancario. Nada más. No puede endosarlo, no se puede entregar a una otra persona, no puede utilizar como medio de pago. ¿Sí? Solamente es la única persona autorizada a cobrar ese cheque. Nadie más. ¿Sí? Por ejemplo, este tipo de emisión de cláusula no a la orden, lo utilizan las compañías de seguro. Al momento de hacer el reintegro por algún siniestro, o sea, seguro del auto por algún choque, seguro por alguna cobertura de algún accidente o de algún riesgo. Si a mí me lo cancelan esa póliza, me van a entregar un cheque con una cláusula no a la orden. Así se aseguran que el beneficiario
esté cobrando el dinero de la póliza. Después hay otra forma de emisión, que es el cheque cruzado, que lo que hace es, al momento de confeccionarlo, yo le hago dos rayitas en la esquina superior izquierda, ¿sí? Le hago dos rayitas así paralelas. No sé si en los ejemplos lo tenía. En este se ve, pero está muy chiquito, no sé si lo llegan a ver. ¿Sí? En el borde superior izquierdo, sé que tienen como dos rayitas paralelas. Eso le da la indicación de que ese cheque solamente puede ser cobrado mediante depósito. ¿Sí? No se puede cobrar por ventanilla, solamente lo puedo depositar. ¿Sí? Lo que permite esto es que al momento de que yo lo vaya a querer cobrar, la persona que lo emite le da el tiempo para poder cubrir ese cheque. Por ejemplo, si es un cheque común, le digo, le hago las dos rayitas, lo tenés que depositar. Entonces yo digo, bueno, ahí tengo un tiempo más para poder cubrir ese cheque. ¿Sí? Bien. El endoso, bueno, ya habíamos hablado de lo que es el endoso. ¿Sí? Eh, es agarrar el cheque, darlo vuelta y atrás poner los datos, en caso de que sea esté mi nombre como beneficiario, digo, bueno, pongo mis datos, lo firmo y lo entrego a una persona para que lo pueda cobrar. ¿Sí? Eh, y el cheque tiene límites de endoso, no lo puedo hacer ilimitadamente, sino que tiene cierta cantidad de límites. Por ejemplo, el común lo puedo endosar una sola vez y el cheque diferido se puede endosar dos veces. Es decir, a la persona que se lo entrego, yo se lo endoso, y le indico eh, quién va a ser el beneficiario, el nuevo beneficiario, y esa otra persona lo va a poder endosar para que otro lo pueda cobrar. Pero hasta ahí nomás. ¿Sí? En cambio, el común, solamente una vez lo puedo endosar. Y es importante acordarse de que la cláusula que tenga, en el caso de que tenga el nombre beneficiario, sea no a la orden. Es la única condición que necesita para poder ser endosado. ¿Sí? Es decir, que tenga la cláusula a la orden. Si tiene no a la orden, no lo puede endosar. Bien. Y después, las formas en las que me pueden denegar el pago de un cheque puede ser por falta de fondos en la cuenta del beneficiario, ausencia de algunos requisitos esenciales, es decir, me falta o la fecha de emisión, o el importe, o la firma del librador, ¿sí? O, eh, por ejemplo, si uno de esos datos están tachados o borroneados o sobrescritos. Y muchas veces, algunos cuando emiten los cheques, quizás están escribiendo, y pasa, a veces uno tiene un error de ortografía, en vez de poner noviembre, pone noviembre, dice, uy, lo voy a corregir, le hago, ya estoy sobreescribiendo, ya no es válido ese cheque. No te lo acepta el banco porque lo consideran como que está alterado. Eh, Puede estar prohibido su pago, por ejemplo, en el caso de que el que lo haya emitido tenía un pedido de quiebra o estaba concursado, ¿sí? Eh, por dudosa autenticidad de la firma del librador, cuando quiero copiar una firma, decir, me encontré una chequera y digo, no es un chequecito, ¿sí? Pero obviamente el banco verifica la firma, ¿sí? No es que nada pasa, ponerle hacer una X y pasa, no. El banco, al momento de cancelarlo, verifica esa firma. Eh, Cuando el librador denuncia que fue extraído, se perdió, que fue robado, lo puede informar al banco y decir, che, mira, me robaron tal cheque
o me robaron la chequera, entonces el banco, al tener los datos de esa chequera, dice, bueno, la numeración tal a tal, dice, no lo vamos a pagar porque esa chequera fue robada. ¿Sí? Y después hay otro tipo de cheques, quizás el más conocido que quizás por algunos sea el cheque de viajero o traveler's checks, ¿sí? Que por ejemplo American Express tenía, en su momento ofrecía este tipo de cheques. Si ellos daban la posibilidad de comprar esos traveler checks, que ellos te aseguraban que en cualquier parte del mundo te los recibían. ¿Sí? Eran como unos cheques donde lo cambiabas por dinero, básicamente. Después se dieron, se trató de dar o generar nuevos tipos de cheques, por ejemplo, el cheque certificado, ¿sí? Donde el banco certifica que o da la garantía de que esos fondos están eh, en la cuenta de quien emite el cheque, ¿sí? Un cheque cancelatorio donde en su momento se quiso implementar para operaciones para operaciones comerciales, digamos que no eran habituales, ¿sí? Por ejemplo, esto se quiso implementar en el mercado inmobiliario en su momento. Porque había muchas inmobiliarias que a veces, cosas que tienen a veces estos lugares que dicen, no, tráeme la plata cash, o tráeme los dólares cash. Bueno, para evitar, en su momento hubo mucha tensión en ese entonces porque eh, cada uno tenía que ir a retirar la plata del banco, se llevaba una cantidad de plata enorme y bueno, era, tenía, vieron el símbolo ese del blanco, tiene así bien marcado no me acuerdo cómo se llama, como el visor, ¿sí? Cuando voy a dirigir un misil, bueno, eso. Nos salía con ese signo atrás en la espalda, enorme, diciendo, este, este se va con guita. Vamos a robarle. Entonces se creó este tipo de cheque que no tuvo mucha aceptación, obviamente. Sigue estando vigente, pero no tiene mucha aceptación, no se utiliza mucho, pero es una opción. ¿Sí? Eh, donde, además de los requisitos que tiene el cheque, también tiene que aparecer los datos del comprador, del vendedor y el número de documento QUI. ¿Sí? Eh, y admite, digamos, endosos pero en este caso no son endosos simples, sino que tienen que ser certificados ante un escribano o una autoridad del banco o judicial. ¿Sí? Bien, ¿qué me queda? Tipo de facturas. ¿Sí? Eh, es ya los últimos comentarios. ¿Sí? Eh, Cuando habíamos visto los documentos comerciales, habíamos mencionado que teníamos, bueno, facturas, nota de crédito, nota de débito. Ahora las facturas tienen distintos tipos de emisión, ¿sí? Por ejemplo, tenemos factura A, factura B, factura C, donde cada letra indica una determinada condición de quien emite esos comprobantes, ¿sí? Por ejemplo, la factura A la va a emitir siempre que esté dirigida a un comprador que sea responsable inscrito, ¿sí? Es decir, ambos ante el impuesto al valor agregado, que es el IVA, ¿sí? Figuran como responsables inscritos. Lo que me permite, con una factura A, es poder discriminar el importe de IVA, para que el comprador lo pueda tomar como un crédito fiscal. En el caso de la factura B, le va a emitir un responsable inscrito, en este caso dirigido a cualquier otro tipo de persona, ya sea un consumidor final, un sujeto exento o un monotributista. ¿Sí?
ya que a estas personas no le va a interesar tomarse ese crédito fiscal. Mejor dicho, no es que no le interesen, sino que no se puede tomarse ese crédito fiscal. Después tenemos la factura C, que en este caso lo emiten los monotributistas y los que están exentos en IVA, están inscritos en IVA pero exentos, ya que al momento de vender yo no puedo indicar cuál es el importe de IVA que está incluido en esa factura. ¿Sí? Y después tenemos las facturas E, que las emiten quienes realizan exportaciones, ya sea de bienes o de servicios, emiten este tipo de factura. Y en el caso de aquellos que estén inscritos en el IVA, no se les va, no tienen que facturar ese impuesto, ya que están exentos en ese impuesto. ¿Sí? Por ejemplo, un responsable inscripto, si vende un bien al exterior, en ese caso no va acompañado del IVA, porque para las exportaciones está exento. ¿Sí? Y después, bueno, eh, hoy, ya hace varios años, se empezó a implementar lo que es la factura electrónica, que lo que hace es reemplazar la forma de emisión de estos comprobantes. ¿Sí? Esto se implementó a través de una resolución general de la FIP, justamente quien reglamenta cómo deben ser esos comprobantes, y empezó a obligar paulatinamente a distintos contribuyentes a emitir esos comprobantes de manera electrónica. Es decir, en vez de tener un talonario, una factura en papel, hacer la mano, ahora directamente lo tengo que hacer de forma electrónica. Y al día de hoy, eh, por ejemplo, todos los monotributistas están obligados, todos los responsables inscritos están obligados. Hay muy pocas excepciones en las cuales no me permiten no emitir una factura electrónica, pero son muy pocas excepciones. La mayoría se tiene que hacer a través de manera electrónica. Eh, y lo que cambia en este caso es que no necesariamente se tiene que imprimir esta factura. ¿Sí? Ya está en forma digital y ya me sirve como comprobante comercial o como comprobante de una transacción o como respaldo de esa transacción comercial. ¿Sí? No necesita estar en formato papel, aunque esté el comprobante electrónico resguardado, ya sea en un servidor, en una computadora, en una máquina, en donde esté alojado ese archivo, ya alcanza y sobra para hacer ese respaldo de esa transacción. ¿Sí? Y en este caso no necesito no hace falta imprimirla. ¿Sí? Si la tengo en formato digital, ya es suficiente. Aunque a veces quizás me pueden exigir eh, eh, la impresión de un comprobante porque quieren constatar algo. A veces lo exigen, pero no es necesario. ¿Sí? Eh, bueno, acá por ejemplo, en este caso, esta es una factura electrónica. ¿Sí? En este caso es exactamente igual a las facturas que se venían utilizando anteriormente, solamente que lo único que cambia es la forma de emisión, que se puede hacer o a través de la FIP, hay un servicio especial para poder emitirlas, o si tengo, por ejemplo, algún software de gestión contable o algún software especial para emisión de facturas, lo puedo hacer con, con una configuración sencilla, lo puedo estar emitiendo. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? Perfecto. Bueno, eh, esto fue por hoy la clase. ¿Sí? Todo esto que estuvimos charlando, todo esto está en el libro, si lo quieren repasar. Ahí está un poco más detallado, incluso tiene algunos otros documentos más que no venía al caso poder comentárselos.
sí, la idea era poder mostrarle los más importantes y si quieren ahí tiene un poquito más de detalle de lo que es, significa cada comprobante, eh, las condiciones, requisitos y demás, ¿sí? Así que bueno, los saludo, sin antes, bueno, agradecer a Marce que ayer, nada, la idea era que esta clase la tuvieran ayer, según el cronograma, pero bueno, eh, son tiempos difíciles para, para un contador en estos meses. Ya aquellos que vayan a ser contadores ya lo van a entender lo que es pasar el mes de abril. Así que bueno, me dio una mano enorme y por eso intercambiamos clases. Así que bueno, eh, nada, les agradezco por estar hasta esta hora, así que ya los dejo libres, pueden ir a comer y descansar. Buenas Gracias. noches.